que hay un elemento al interior del sujeto activo en la política que es el elemento epistemológico. Y entonces ahí nos vincula a lo dialéctico, a la relación tesis, antítesis y síntesis, para que haya una estructura concreta de la enseñanza. Y como aquí no vamos a educar para un diploma, sino para la práctica política, y no somos iletrados, sino que tenemos ya muchas andanzas y muchas prácticas políticas, pues llega un momento histórico como este, en donde el principal vacío que hay, el eslabón perdido que hay hoy para continuar con un proyecto constitucional, es el analfabetismo político. Y entonces, eso hay que mirarlo, ese adjetivo, esa adjetivización, hay que mirarla con un criterio objetivo, no peyorativo. Todo analfabetismo, todo es relativo y todo analfabetismo es relativo. ¿Cómo le voy a decir yo a un químico con notoriedad que es un analfabeta en química? Pero puede ser un analfabeta político. Ya que tenemos aquí al doctor Gaviria, el cuerpo médico del país de hoy y de pronto del mundo, médicos analfabetos. Políticamente analfabetos. Serán muy expertos, mucha pericia en el quirófano, pues, en el bisturí, en el farmaco, pero analfabetos políticos. Yo siempre en esas intervenciones con los médicos, y cuando oía a alguno de ellos la crítica a la ley 100, yo le decía, ¿quién es el culpable? ¿Quién la originó o ustedes que la están aplicando? Porque mucho médico creyó que era la salvación. Mucho médico, tuvimos grandes problemas aún en Armedas, recuerdo mucho un doctor Santamaría, y se decidió hacer un curso en la junta directiva, en ese momento era su escuna, Alberto Botero, Germán. Entonces hicimos un curso de 3 días y el doctor Santamaría, cuando terminé el curso, le pegó un puño a una de las paredes de Armedas, y voy a trasladar lo que él dijo, ¿no? Que no es de este escenario, pero para ser más textual. Dijo, vida hijueputa. Estudio tantos años en esto, en la Nacional. Me meto a dirigente sindical y no tengo idea de lo que es la política, no tenía idea de lo que es la política. Entonces ya él cambió. Infortunadamente él murió de un paro cardíaco a los 2 o 3 años. Médico, usted se lo recuerda, alto él, muy pintoso, pues, muy bien vestido. Yo creo que era oligarquía, pues, Santa María. Ah. Turizo también. Turizo era enemigo era partidario de la ley 100. A Turizo. Ah. Santa María, ¿cuál era el nombre? ¿El qué? El nombre de Santa María, ¿cómo? No me acuerdo, no. Esto es Santa María. Pero el apellido lo dice todo. Entonces, ahí, hoy, el principal reto que tenemos los demócratas es superar el analfabetismo político. Entonces, cuando hay analfabetismo político, es porque el acontecer político del individuo y del colectivo no lo orienta a una concepción filosófica del mundo, sino ideológica. Y la ideología la tiene cualquiera. Einstein tenía ideología, Freud tenía ideología, aquí todos tenemos ideología. Lo que tenemos que superar para el acontecer político, y con mayor razón, en un momento histórico mundial como el de hoy, es superar la ideología electorera
superar el concepto del voto para inyectar la acción política de la esencia de la política, que es la filosofía. Entonces, el problema que tenemos es que nos hablan de filosofía y como nos mandaban a dar filosofía a un loco de mochila, barbado y de sandalias, entonces el tipo iba y especulaba y, no, es filósofo porque tiene cara de loco, una cosa gravísima, y el sistema auspiciaba eso. ¿Quién es el que da filosofía? Ese loco es el que da filosofía. Eso es relleno y nada tiene que ver con la filosofía. Entonces nos sorprende una constitución que por primera vez en 2 siglos consagra parte filosófica. Las 15 anteriores eran pragmáticas. ¿Qué es el pragmatismo? El pragmatismo es cumplir la orden superior de alguien que la da. No, sea pragmático, cumpla, haga eso, no importa. Váyase a 1000 kilómetros y que mató 5, no importa. Pragmatismo. Entonces, frente a una sociedad analfabeta política, pues también es una sociedad analfabeta constitucional. Analfabetismo constitucional. Entonces no tenemos la calidad, nuestro pueblo no tiene la calidad de ciudadano, tiene la calidad de sufragante motivado por proselitismo ideológico. Por tal motivo vota, pero no elige. Para yo elegir, tengo que tener una reflexión. Y si yo hago una reflexión, pues ya estoy en los terrenos de la filosofía. Entonces miren ustedes el problema en que estamos, en que, por eso dije que trajéramos la Constitución, hasta el artículo 100, abramos el artículo 113. Bueno. Entonces mire, título quinto, artículo 113. No sé si vamos captando por qué le sugería a María Eugenia que hiciéramos este ejercicio de una metodología pedagógica para la enseñanza de la Constitución. Porque si no, se nos van a dispersar los estudiantes. El que salió y vio el módulo de economía, pues ya él cree que la vida es economía. El que vio el módulo de derechos cree que es derechos. Y es que ¿cómo va a haber derechos y economía planificada si no hay una concepción estructural en la relación individuo, sociedad, Estado, individuo, Estado? Entonces, ¿cómo está en Egipto esa relación? Pues no vivimos en Egipto. Ojalá que haya compañeros que estén en estas inquietudes. Entonces, el análisis concreto de la situación concreta, pues es Colombia, de Colombia, Medellín. Entonces, y es una constitución que en el artículo final dice, tiene vigencia para todo el territorio. Su cumplimiento tiene que ser en todo el territorio. Entonces, por primera vez, mire el problema en que estamos, se consagra 4 títulos filosóficos. Entonces la parte filosófica termina en el artículo 112 y son cuatro partes la parte filosófica. La primera parte de la parte filosófica es el preámbulo. Usted puede presentar una demanda con el preámbulo, usted puede contestar una demanda con el preámbulo, usted puede presentar una acción de tutela citando nomás el preámbulo. Entonces la Constitución derogada no tenía preámbulo desde el 85, porque en el 85 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de esa época, recuerden muy bien que no había Corte Constitucional sino una salita constitucional al interior de la Corte Suprema. Esa Sala Constitucional declaró inconstitucional el preámbulo que había regido de 1885
a 1985. ¿Por qué? Porque era un preámbulo teocrático, dictatorial, confuso. Miren, en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, los partidos políticos tradicionales se comprometen a que la religión católica, apostólica y romana es la del pueblo colombiano. Entonces nosotros decimos, no, pero siquiera se derogó ahí normativamente, pero es el que está en este pueblo miserable. Ese es el preámbulo que tiene en la mente este pueblo miserable. Y no lo digo peyorativamente porque es muy claro Freud, la miseria psicológica de las masas. La miseria psicológica de las masas. Un pueblo miserable en ese sentido. Y por eso hay que mantenerlo miserable orgánico. Porque un miserable orgánico, sin salud, vivienda, vestido, es un miserable mental. Y eso es lo que tenemos. ¿Quién sostiene este totalitarismo, este pueblo? Entonces yo creo que ese es el desafío y por eso hay que saber la ruptura de esta Constitución con las derogadas. Primer aspecto. Segundo aspecto. Se aprobó en la Universidad de Berkeley una tesis que se llamaba El Anticonstitucional. Un jurista, Hernando Valencia Villa, que no sé si lo recuerdan, fue muy famoso en el 90, 92, porque Hernando era de la academia, pero se lo llevó un procurador y fue el primer procurador que condenó a un militar por violación de derechos humanos. Entonces ustedes concluirán, ¿y dónde está Hernando? Pues afortunadamente no está en la sepultura, ¿no? Afortunadamente es un embajador intelectual en Europa. Entonces Hernando tiene su tesis se llama El Anticonstitucional. ¿Y cómo le parece a ustedes con los compañeros que vamos a tener al frente de discentes, de discípulos? Son compañeros que creen que ha habido constituciones. Demuestra Hernando que este país no ha tenido constituciones, que esas no eran constituciones, y que la derogada de 1886 no era una constitución. No era una constitución. Era un proyecto. Tenía más matiz de religión, de cartilla religiosa. En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, por obvias razones. La Iglesia tenía el mayor poder terrateniente para el 85. Apenas Mosquera en el 63 intentó lo que se llamó la desamortización de bienes de manos muertas, que porque ninguna propiedad de la Iglesia podría venderse, entonces la Iglesia era la heredera de toda la colonia que nos usurpó todo este territorio. Y en el 85, en el 86, en esa Constitución, le confirmaron ese poder a la Iglesia. Entonces Hernando dice que eso no fue Constitución. ¿Por qué? Porque fue impuesta por los vencedores de la guerra de Palo Negro en 1885, que vencieron a los liberales y después los liberales intentaron la nueva matanza de la guerra de los 1000 días, pero también la perdieron y impusieron la Carta de 1886 a sangre y fuego. Entonces, nunca rigió. Entonces, ¿cómo gobernaron la burguesía y el imperialismo invocando la Constitución para que el pueblo ignorante diga, mire que está obrando con el artículo 121? Entonces, en el artículo 121, ¿qué crearon? El estado de sitio. Entonces, ¿qué aplicaron desde el 85? Inclusive hasta Duque, el 121. Duque en plena pandemia dictó un decreto, recuérdenlo, un decreto de estado de sitio. Duque, ese famoso decreto que prohibía, nos prohibía salir a la calle, muy opresivo, tanto que el Consejo de Estado lo declaró nulo, inaplicable. Pero entonces, esa es la mentalidad que tenemos del pueblo colombiano, una mentalidad de estado de sitio. Bueno, entonces ese es el primer aspecto que tenemos que tener en cuenta. La estructura formal, hasta los 4 primeros títulos, incluido el preámbulo, y entonces tengo que insistir en que el preámbulo tiene fuerza vinculante en esta Constitución. Hay que, los que vayan a enseñar derecho constitucional,
tienen que recordar que el preámbulo tiene fuerza vinculante, porque hay la creencia de que no, porque en la derogada fue declarado inconstitucional durante 5 años, del 85 al 91, que fue cuando se derogó. Entonces, esa parte filosófica se inicia con el preámbulo, y por eso dije que la trajeran. Como vamos a desarrollar una pedagogía, toda la programación está en la Constitución. Toda la programación que hay es constitucional. Pero lo que yo planteo es que procuremos vincularla en estructura, no que quede como archipiélagos, no quede por allá como tema. Lo que sufrimos en la universidad, salía el profesor de sociología y entraba el profesor de historia, y nada tenía que ver entre los dos, historia y sociología, porque el uno creía que el mundo era historia, el otro quería que era economía, o en bachillerato. Salía el profesor de trigonometría, entraba el de francés, y eso eran cosas distintas. Entonces es un analfabetismo justificado por un diploma de bachiller o de doctor, que es peor. Entonces me parece importante que sepamos qué hay en el preámbulo. Pues si es la parte filosófica, la parte primera de la Constitución, ¿qué hay? El concordato con la Iglesia es entonces en cuál Constitución. El concordato ya es inconstitucional. Ya el concordato no puede aplicarse. Por eso, pero cuando ¿A la derogada? La del 86. La del 86 sí lo permitía, porque era una constitución clerical. Tenía asiento en el Parlamento, Clerical. la Iglesia tenía asiento en el Parlamento, en el Senado. Y en la constituyente. Augusto Emiliano y Román fue el representante de la Iglesia en la constituyente. Y miren la propuesta de Augusto Emiliano y Román hace 30 años. Miren la propuesta. Preámbulo, y se atrevió. Dios, allí habla El representante de la Iglesia. y habla de Dios. En nombre de Dios, fuente suprema. Es decir, que el preámbulo debía ser el derogado. En el 90 la Iglesia presentó como preámbulo el derogado. Y la metió. Obvio que eso se lo tomaron. Emiliano y Román, el famoso de los puentes. el de los puentes. El de los puentes. Abrió la fiesta Exacto. las fiestas de religión. Sí, conspicuo conservador, clerical, un hombre poco deseable, ¿no? Entonces, cuando hablamos de filosofía, pues tenemos que mirar si respeta los 4 aportes que le da la filosofía a la humanidad desde Atenas. ¿Cuáles son los 4 aportes? Primero, el primer momento de la filosofía es los valores. Pues entonces, ¿qué hay en el preámbulo? Valores. ¿Y por qué es importante que lo tengamos en cuenta? Porque van por encima de toda la Constitución. Usted puede invocar el preámbulo porque aquí hay valores y los valores están por encima de cualquier norma. Toda norma que se expida violando los valores, o sea, el preámbulo, entonces la misma Constitución, por un aporte de Hans Kelsen desde 1910, Hans Kelsen, jurista burgués, pero de un profundo contenido democrático, Hans Kelsen. Entonces, ¿qué decía Kelsen? Es posible que al redactarse una constitución, una de las realidades fácticas de poder que están en esa tarea logre hacer aprobar un artículo que lo favorezca. ¿Están captando? Es posible que eso ocurra. Y aquí, vamos, ojalá que tuviéramos, y creo que tenemos que verlos, los artículos fascistas que hay aquí. Las normas fascistas. Peor que la derogada que hay aquí. Que lograron Que aprobarla. Eso es cuando yo veo esos grupos guerrilleros que estuvieron allá, fueron de qué, M19, EPL, Quintín Lame y una disidencia del ELN. No, la corriente no estuvo. Ah, Estuvo el EPL, M, PRT y el Quintina. pero la disidencia de la resistencia socialista, algo así. En el 94. De la corriente. No, en la constituyente hubo No, yo no estudié. La corriente de renovación. Darío Mejía. Quintín Lame. Quintín Lama, PRT. A Darío EPL. Mejía era- Ah, sí, perdóname, PRT, y M19 y EPL.
estos individuos yo no me explico cómo muestran la cara ante la humanidad. ¿Ah? Lo que aprobaron. 50 años dando pala en el monte para venir a entregarse a la burguesía, dando esos votos por una constitución Eso es lo fascista. que está diciendo hoy doctor Albeiro con respecto al gobierno de Petro. Está gobernando de la derecha. Sí, Pero no Petro de derecha, no estoy diciendo que Petro sea de derecha, sino que la derecha es la que está gobernando. sí. Porque nosotros no tenemos gobierno. Bueno, entonces el primer elemento de la filosofía es los valores. Entonces, toda norma, cualquier decreto, cualquier ley estatutaria que se expida, supongamos una reforma constitucional que se expida, si va contra el preámbulo, entonces tenemos que ir al artículo 4. Espero que entiendan por qué les sugerí que la trajeran. Entonces, ¿qué compañero lee el cuarto? La Constitución es no. Estoy dando por sentado que estamos hablando es que entre bomberos no nos pisemos la manguera, estamos hablando es entre docentes. Entonces nosotros tenemos que ser muy claros con esta muchachada, o esta gente que va a ir, para que salga con mucho convencimiento a una actividad política emergente como la que tenemos. Mira el cuarto. La Constitución es norma de normas. ¿Sigo? Sí. En todo caso, la incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica se aplicará a las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades. Muy bien. Por ejemplo, el caso de Ram. Aquel pudo haberse sentado con esa resolución y dirigirle a ese procurador: no aplico la resolución porque es ostensiblemente inconstitucional. Sírvaseme sustentarme cuál es la normatividad jurídica que va a reemplazar estos artículos que me respaldan mi actitud. No aplicar la resolución. ¿Sí? No aplicarla. Este tal Ordóñez, cuando el aborto, recuerden, ¿qué dijo Ordóñez? A los médicos que no quieran aplicar el aborto, pues entonces les solicito que apliquen el artículo 4, no obedezcan. ¿Sí ven? Obvio que era una posición eminentemente clerical, la de ese señor. Entonces no hubo quien dijera no aplico el aborto, tuvieron que someterse a ese mandato. Por allá sí hubo uno que dijo que objeción de conciencia, que no aplicaba. Bueno, entonces esos valores son de aplicación inmediata y están por encima de cualquier norma. El segundo requisito de la filosofía se llama los principios. Entonces esos sí están ahí claramente. Donde no dice valores es en el preámbulo. Ahí cuando cogemos el preámbulo tenemos que decir valores. Inicio de la parte filosófica, valores. El segundo aporte de la filosofía son los principios. ¿Y qué es un principio? El fundamento de algo de principio a fin. El médico nos receta, esta es la dosis, y es la dosis mínima. Entonces yo llego a la casa y digo 10 inyecciones. No me aguanto 10, 8. Excepcioné 2. Entonces, como el fundamento de la recuperación por principio eran 10, al no ponerse sino 2, excepcionó. Pues no hay salud, eso es elemental. Entonces los principios fundamentales no se excepcionan. Rigen de principio a fin. Doctor, me permite, para un aprendizaje de todos, porque yo tengo una duda aquí, y es con respecto a lo que está pasando en la actualidad con el nombramiento del fiscal. ¿Con el qué? Con el nombramiento del fiscal, Sí. atendiendo a los principios. Yo he estado planteando el artículo 3 del principio y el 4. El tercero es claro, en cuanto a que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. ¿De acuerdo? Y el cuarto es teleológico y hace parte del bloque de constitucionalidad. Sí. Estoy equivocado. Claro. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y
todo lo que nosotros tengamos acuerdos a nivel internacional, tienen el deber de decirle a la Corte, Claro. elija maestro, porque usted es el constituyente primario que le dio a usted y lo delegó porque usted no está Claro. inclusive haciendo una función jurídica para autonomía, que ellos están alegando autonomía. ¿Cuál autonomía si el pueblo le está delegando para que simplemente haga una elección? Es que si no lo hicieran, uno pudiera demandarlos por omisión de funcionario público. para la cárcel. Es una obligación hacerla. ¿Y entonces por qué no nos han denunciado por eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no nos han denunciado inclusive antes por eso a la Corte Suprema? Por omisión. No los han demandado. Pues porque como está tan, Ya tienen una demanda. está como el hecho como que tan seguido, no se había reflexionado sobre un derecho de petición a la, Pero valdría la pena hacer. un derecho de petición a la Comisión, a la ONU y a la OEA. Pero se pudo haber presentado. Entonces, Gracias, doctor, muy amable. no, pero continuando con lo tuyo. Entonces miren ustedes que estas cortes están permeadas por las estructuras tradicionales de poder. Todas. Ustedes me van a decir, pero eso es exagerado. Exagerado que un presidente de la Corte Constitucional sea un paramilitar condenado, presidente de la Corte Constitucional. Esa corte están permeadas de la estructura de poder colombiana. Entonces esta, claro que está permeada. Como está permeada de los poderes fácticos, ellos no saben del artículo. Esta corte que está violando como principios, leamos el 209. 209. Sí. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla profundamente en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Todo lo están violando. Y en lo de fiscal la Corte no está dictando una providencia que tenga que ver con derechos humanos, está ejerciendo una función administrativa excepcional. Como un juez que tiene que dictar sentencias, pero un juez tiene función administrativa. ¿Cuándo? Cuando nombra a su secretario. Entonces uno no puede decir que para nombrar al secretario tengo que quitar una sentencia, no dicto un acto administrativo. Lo que tiene que hacer la Corte es dictar un acto administrativo con base en el artículo 109, violándolo flagrantemente. Entonces, ¿en qué estamos en mora? En no solo que la Corte Interamericana haga el consejito diplomático, sino que le presentemos a la Corte Interamericana un derecho de petición. La Corte está violando el artículo 209 en su función administrativa. Hagámoslo, vos verés, si nos dirigimos. Y ya como jueces, en sede de principios, están violando todo el 228. Leámoslo. 228. Están viendo la importancia de tener la carta en la mano, ¿sí? 228. 228. La administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su cumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. Todo. ¿Por qué hacen eso? Porque presumen que hay un pueblo ignorante. Ellos presumen que hay un pueblo que no sabe que existen esos dos artículos. Es cierto. Que la mayoría no sabe. Y muchos abogados ni siquiera saben que existen. Ni entiende. Ni muchos jueces saben que existe. Pues, miren el grado del analfabetismo político. Entonces yo no puedo ser ciudadano si no tengo dos elementos cognitivos. Primero, el mínimo conocimiento de la política. Y el mínimo conocimiento de la política es esta cartillita. Entonces, si decimos eso, yo decir que me tengo que ir a leer a la política de Aristóteles y la República de Platón, y me tengo que ir a leer a Habermas, no es eso. Aquí están Habermas, Platón, Rousseau, Hegel, Kant, Marx, aquí hay normas marxistas. Hasta Mussolini. Hasta Maquiavelo. ¿Ah? ¿Hasta qué? Maquiavelo, pues como historiador,
filósofo. Claro, claro. Como historiador y como filósofo material. Bueno. Como ciudadano, ¿cuál es la segunda? Ah, Mínimo conocimiento. capacidad de control del poder político. Artículo 40. Capacidad de control del A ver, ¿cómo le vamos a dejar a los que van a venir a este curso que no tengan conocimiento de esto? Entonces, ¿para qué vinieron al curso? Para hacer política. Le damos el 40. ¿Quiere palito? Palito. Ya voy llegando. Artículo 40. No. Todo ciudadano tiene derecho. Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho. Un momento, por aquí recibo mi tinto y mis palitos. Le damos el 40. Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede, primero, elegir y ser elegido. Segundo, tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática. Tercero, constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna, formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. Cuarto, revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establece la Constitución y la ley. Quinto, tener iniciativa en las corporaciones públicas. Sexto, interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. Séptimo, acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse. Octavo, las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública. Entonces, miren, no leamos sino la primera parte. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Entonces el pueblo, en ejercicio del artículo 3, en ejercicio del artículo 40, se va a una cortesana, porque no es una sana corte. Ya no tenemos sana corte, ya la Constitución no es sana corte, es la Corte Suprema, son cortesanas. Entonces se va donde la cortesana a decirle, cumpla con el artículo 241 de la elección de fiscal. ¿Y cómo le parece que eso es insurrección? ¿No? Un pueblo ejerciendo el derecho. Y nosotros también colaboramos en eso. Cuando los muchachos en el 2019 salimos a todas esas manifestaciones, decidimos nombrarlo ¿cómo es? La protesta pública, ¿cómo es que le dijimos? Estallido social. El estallido social, y a nadie le ocurrió decir en ejercicio del poder constituyente primario. Estallido social. De generar la calidad de poder. Es un estallido social. Esos son unos. Un montón de loquitos ahí. Y eso puede, sí, eso puede. No, esos son dañinos, lo peor. Bueno, el segundo elemento de la filosofía son los derechos. Entonces aparece el título segundo. Y mire cómo titula. Título segundo, artículo 11. Valores. Valores, preámbulo. Sí. Título primero, principios. Sí. Título segundo, los derechos. Los derechos, sí. Título segundo empieza con el artículo 11. El derecho a la vida.
El cuarto elemento de la filosofía son las garantías. Artículo 11. Derechos fundamentales. Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. Bueno, ahí se inicia el segundo requisito de el tercero, los derechos. Primero, los valores. Segundo, los principios. Tercero, los derechos. Y cuarto, la garantía. La garantía está en el título cuarto. Título cuarto. En el título cuarto, que nos habla de la participación democrática. ¿Qué artículo es ese otro? 103. No, la participación democrática. Sí, título cuarto. Pero porque yo voy en el quinto y dice los deberes y obligaciones. Eso también va entre los deberes. Los derechos y deberes, ok. No, derechos y obligaciones es vas en el... ¿Qué artículo tenés ahí, María Eugenia? El cuarto no me da para ese artículo, pero no quiero yo. No es... Sí, puede ser el título de la participación democrática, pero no da para No, la protección y aplicación de los derechos es el cuarto, capítulo cuarto. título cuarto, Ah, es título. Sí. Ahí sí. Entonces observen muy bien. Por primera vez, una constitución que inicia con la parte filosófica. No habíamos tenido constituciones con esa posición filosófica. Entonces, hay que reparar en ella si quedaron los 4 aportes de la filosofía a la humanidad desde Atenas. Hay filosofía cuando hay valores, cuando hay principios, cuando hay derechos y cuando hay la garantía para que todas esas concepciones filosóficas se cumplan. Y la garantía es la participación democrática. La garantía no es la democracia de representación, la garantía no es la democracia de participación, la garantía es la participación democrática, que es muy distinta a esas dos, y esas dos son las que tenemos aquí ese pueblo. Democracia de representación, pero la democracia burguesa, el cretinismo parlamentario de la burguesía. Cretinismo parlamentario. 1781. Entonces, ¿qué hacemos con esa manada de campesinos y obreros que están pidiendo acceder al poder? No, esa guacherna, ese fue el nombre. Esa guacherna no tiene por qué estar en el poder. Porque esa guacherna tiene que trabajar 24 horas como siervo o como obrero. Entonces, al trabajar 24 horas, que va a tener tiempo de pensar y de leer. Nosotros somos la burguesía. Nosotros los representamos. Ellos votan por nosotros. ¿Sí? Democracia de representación. Esa democracia de representación entró en crisis. Entonces dijeron, hombre, ya no nos creen, hombre, ya estamos en crisis. Entonces hagamos una cosa, pongamos a esa guacherna que participe, que hable, que discuta, que se oponga. Lo que no decida. Pero nosotros decidimos. Exacto. Entonces toda la guacherna, ¿qué necesitamos para el barrio? ¿Escuela o un cuartel? El barrio, necesitamos una escuela. Muy bien, nosotros decidimos el cuartel. Pero no hubo democracia, sí hubo, todos participaron. ¿Están viendo el presupuesto participativo? La estafa. Ellos ya tienen todo repartido. Ya lo tienen la burocracia. Ellos empiezan el presupuesto. Primero, pago de deuda externa. Segundo, pago de la burocracia. Tercero, por la contratación, el pago de la campaña electoral. Y la de ellos. Y la sobra,
A ver, ¿cuánto le vamos a dar al barrio Villahermosa? Hombre, démosle a esa guacherna 5 millones para educación. Y Villahermosa tiene 2.000 niños, no hay 5.000. Entonces, los pobres ignorantes se van, hombre, por Dios, a la democracia de participación y les van a dar 5 millones, a decir 5 millones. Eso, yo veo esas escenas y da triste. Es muy grande y es que como hay tanto pobre, no alcanza con tanto pobre. ¿Ah? Ese es el pretexto. Como hay tanto pobre, no alcanza con tanto pobre. Sí. Hay una cosa, Y entonces nos ponemos nosotros a quebrarnos la cabeza a ver qué hacer para distribuir pobreza. ¿Qué hay? bueno, perdón. La administración de Quintero, como zootecnista, trabajé en la administración. Y hace unos 10 meses me llamó un compañero de trabajo y me dice, vamos a reunirnos con mi hermano. Y ya vamos, me dijeron, yo tengo un montón de gente colocada en la gobernación y la alcaldía. Venga a trabajar conmigo y usted va a seguir trabajando ahí. Yo le contesté, tengo 65 años, desde los 15 soy de izquierda, y si me cambio en este momento ya no puedo saludar ni a mis amigos ni a mi familia, me tengo que cambiar de barrio, dejo de ser yo. O sea, que se parte desde que por un simple sueldo yo iba a vender mi conciencia de 50 años de cultivarme como individuo izquierdo. ¿Cómo hacemos para que los líderes no pues puedan? así, ¿Por qué tengo esa Es una cuestión de ética. Pero cuestión de también ética. tenemos que conocer eso, Claro, de que no es que nos estén dando total. una concesión, sino que lo podemos exigir. Entonces, observen dónde vamos. La estructura formal de la Constitución macro, 2 partes, Guarden el filosófica y orgánica. En la filosófica, 4 elementos desde la antigüedad clásica griega, filosófica. Valores, principios, derechos, ahí están. Valores, principios, derechos y garantías. De pronto los que vayan a leer con cuidado, entonces se van a encontrar con el título 3, artículo 98. El título del capítulo. Artículo 96. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene eso de filosofía, habitantes y territorio? Señores, pues que los constituyentes dijeron, toda esta parte filosófica se aplica en todo el territorio a todos los habitantes. Ese es el papel que juega ahí. La importancia que se le dio a la relación habitante-territorio. ¿Para qué? Para que se aplique en toda la parte filosófica. Bueno, entonces la parte orgánica es la segunda parte. Ustedes podrían poner arriba segunda parte de la Constitución, la parte orgánica. Empieza con el título 5. Y miren que ella misma lo está diciendo, organización del Estado. De la organización del Estado, Entonces, mire, entonces le damos el artículo primero, no más que Estado Social de Derecho, le damos no más que el primero, mire. 113. No, el primero, Primero del título 5. no, el artículo primero de la Constitución. Artículo primero. Colombia es un Estado social de derecho. Hasta ahí, hasta ahí. Entonces está diciendo que el Estado Social de Derecho es ¿qué? Una libra de carne, un árbol, Derecho. ¿qué? ¿Qué es? Todo, ciudadano y territorio. Un Estado social. No, mire. Todos los 5. El mismo título se está definiendo qué es el Estado Social de Derecho en Colombia. El mismo título. Todas ¿Qué? las personas, todas. Pero lea el título, ¿qué dice? El título. Colombia es un Estado. No, el título. Social. Los principios fundamentales. ¿Qué es el Estado Social de Derecho? Un principio fundamental. ¿Qué es? Es una categoría filosófica que no se puede excepcionar. Es una burbuja de jabón que no se puede tocar, contemplarla. Nada podemos reguñar del Estado Social de Derecho. Y venimos aquí, un tipo dice, no, reelijámonos. Entonces le dice el asesor, ¿quiere reelegir? No, que quiera. Es
que necesitamos reelegirte porque el programa es paramilitar, ¿no? Necesitamos la confrontación directa, pero es que está prohibida. ¿Qué problema tiene eso? Está prohibida. Bueno, es un articulito, el tipo no tiene concepción del Estado Social de Derecho. ¿Qué dice Fernando Hoyos? Estado Social de Derecho, eso es una entelequia. Fernando Londoño. Y tenemos mucha gente en los sectores, en los llamados sectores de izquierda, expresión que yo creo que tenemos que superarla. Decir izquierda y derecha hoy es la confusión más grande que puede haber. Es anacrónico, eso ya no. Todos esos tipos que dieron bala y que son en la constituyente, entonces ¿cuándo fueron de izquierda y cuándo de derecha? Después de que Si en la constituyente aprobaron normas fascistas y venían de izquierda, ¿cuándo de derecha? Uribe nombró a 4 de ellos asesores de derechos humanos. Esos 4 guerrilleros, ¿cuándo eran de derecha y cuándo eran de izquierda? ¿Dónde está aquí el rey Luis XVI? Que fue el que unió izquierda y derecha. Al entrar Luis XVI, entonces jacobinos y girondinos vieron toda esta parte acá desocupada, entonces se lo fueron sentando al rey. Cuando llegaron los industriales, intelectuales, la Iglesia Popular, pues todo desocupado se sentó aquí. Entonces, Su Majestad, necesitamos un orientador. Entonces, el coordinador, entonces ellos levantaban la mano. Pide la palabra el ciudadano Robespierre, no el honorable Robespierre. Estos hiperperras dicen aquí honorable porque saben que son HPs, pero nada tiene. Se atreven a decir el honorable concejal, el honorable representante todavía, ¿no? Y la cuna de ese sentimiento democrático, no, pide la palabra del ciudadano Siallé. Ese es el honor, ser ciudadano. Entonces el rey tenía que mirar, entonces el coordinador decía, ahí está la izquierda, pero era pues, ahí está la derecha, pues era para que el rey le pusiera cuidado, no para que un paramilitar lo mandara a matar. Y seguimos aquí nosotros poniendo a la gente de objetivo militar, ese es de izquierda, ese es de derecha, nada tiene que ver. Nada tiene que ver izquierda y derecha. Eso es metafísico. Metafísico. No tiene nada que ver con una concepción filosófica. Es un referente imaginario de enemistad, ideológico. Ciudadano. En el año 30 no asustaba mucho la revolución soviética. Entonces, ¿cuáles eran los referentes de enemistad? Collarejo y Chulavita. ¿Ese quién es? Ese es Chulavita. Entonces el Collarejo, listo, el disparo. Ese es Collarejo. Entonces el Chulavita, cóndores no entierran todos los días. Ese es el referente de enemistad, no izquierda y derecha. Entonces ya va cambiando y McCarthy ya trae el término izquierda y derecha a macartizar. Eso es un término macartizante, de desunión. Y hoy, ¿qué es lo que necesitamos? Inclusive por inquietud de Petro, necesitamos es un movimiento único, un partido único. Necesitamos es la unidad. La única salvación es la unidad. ¿Y cómo logramos la unidad? Con formación política. ¿Y quién nos da la formación política? La Constitución. Pero no leyéndola, entendiéndola. O sea, que es más importante ser ciudadano pensante que ser de tal o cual partido. Claro. Ciudadano pensante. Claro. Les voy a contar algo. Aquí a los estudiantes los llamamos ciudadanos estudiantes. Así, me parece Bueno, muy linda. entonces miren ustedes la perversidad de la burguesía internacional. Miren la perversidad. Bueno, entonces, a ver, ubiquémonos en el 1990. Antes de la Constitución. Sí, ubiquémonos en el 90. En el 70, la burguesía internacional se reunió en Davos. Lo reunió un economista, Hayek. En ese momento no era premio Nobel. Entonces, pero tenía muy buena relación con toda esa burguesía internacional. Entonces, lo reunió en Davos. Y les digo, bueno, ¿para qué vamos a reunir? Y digo, hombre, nos vamos a reunir porque para el 90 el proyecto socialista mundial ya ha caído. Y al derrumbarse ese proyecto,
la primera consecuencia es 300 millones de obreros desempleados. Entonces nosotros como capitalistas necesitamos vincular esa mano de obra. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos institucionalizar, empezando por América Latina, porque para el proyecto neoliberal, América Latina está totalmente corrupta y desinstitucionalizada. Y un país como Colombia, narcotizado. Eso nos obstaculiza el proyecto neoliberal. Entonces necesitamos prepararnos. Entonces estuvieron 20 años hasta que en 90 tenemos entonces Japón, Europa y Estados Unidos. Es muy distinta la geopolítica hoy a la del 90. En el 90 esta era la geopolítica. Japón, Europa y Estados Unidos. Japón, potencia económica, los tigres asiáticos. Europa, potencia política. La comunidad europea iba por su constitución europea y eso nos daba como una esperanza de que... Y Estados Unidos, potencia militar. Pero Japón en crisis económica y en crisis política. Recuerden que en el 90 fue condenado a muerte un ministro, el primer ministro japonés, por corrupto. Entonces Japón estaba en crisis económica y crisis política. Europa en crisis económica y en crisis militar. Y Estados Unidos en crisis política y en crisis económica como la que está hoy. Continúa esa crisis, ¿no? Es de los países más endeudados del mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces vamos a juntarnos. Somos potencia, mire lo que somos potencia. Esa potencialidad vamos a superar la crisis, juntándonos. Muy bien, vamos a juntarnos, vamos a hacer la alianza. En esa alianza a Estados Unidos, ¿qué le dice? Usted sale de este mercado. Entonces, ¿yo qué mercado quedo? Usted queda con el mercado de América Latina. Y entonces, ¿cómo me van a dejar a mí el mercado de América Latina si esos indios me deben 500.000 millones, en el 90, 500.000 millones de dólares? Colombia debía 17.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo voy a recuperar la deuda externa? Entonces, recuerden Kissinger y Nixon, ¿no? No vamos a perder $1 invertido en América Latina. Lo vamos a recuperar. Entonces, Estados Unidos, ante esa situación, lanza su estrategia. ¿En dónde? Consenso de Washington. Entonces, ¿qué definen en el consenso de Washington? Dicen, toda América Latina a institucionalizarse. Toda América Latina a Asamblea Nacional Constituyente. La primera fue Colombia. ¿Dónde lo definieron? En el consenso de Washington. Y hay gente hoy que dice que esta constitución se debe a unos estudiantes que dijeron necesitamos Asamblea Nacional Constituyente. Y esos muchachitos salen a decir que nosotros convocamos a Asamblea Nacional Constituyente. Entre ellos Claudia López. Esa muchachita y muchos otros que mejor no nombrarlos. Carrillo, ¿no le parece? Entonces, en el consenso de Washington, todos esos tipitos, muchos de ellos estudiaban en Harvard y en Chicago. Entonces, ustedes se van para Colombia. Como aquí están de estudiantes, allá se van de estudiantes, porque necesitamos institucionalizar a Colombia, pero las iniciativas no pueden venir ni del Estado, ni de la Iglesia, ni de los partidos políticos, porque todos son corruptos. Pues la Iglesia en el 90, Monseñor Gaitán Maecha se robó el ahorro de todos los pobres. Es que hay que tener memoria en estas cosas. Memoria, en el 90, Monseñor Gaitán Maecha se llevó todo ese dinero de los pobres. Entonces la Iglesia era otra cosa corrupta como cualquiera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces dijeron, primero, Estados Unidos, consenso de Washington. Primero, ¿qué hacemos?
Invasión. Invasión. Un pueblo como Colombia que tiene una trayectoria guerrillera del siglo XIX. Rafael Núñez fue guerrillero, Mosquera fue guerrillero, Bolívar fue guerrillero. Es un pueblo como Colombia que tiene una trayectoria guerrillera de 200 años. Lo vamos a invadir. Si nos sacó Vietnam descalzo, harapientos descalzos nos sacaron, ¿cómo nos va a sacar ellos? Entonces, invasión no, descartada. Segundo, golpe militar. Pero otro golpe militar, y mire lo que nos pasó en toda América Latina. Para sacar los ladrones desarmados, subimos ladrones armados. Rojas a los 2 años ya tenía haciendas y ya tenía un capital igual de la oligarquía, Rojas Pinilla. Y era un sargentico anónimo, un brutico ahí, un tropero. Con Rafael Nieto salió así. Ah, Con razón el Nieto salió así. Rojas Pinilla era un tropero. Entonces tampoco nos sirven más golpes militares. Tercero, justicia penal militar. ¿La ensayaron o no? ¿Sí? Justicia penal militar. Entonces, dije, pero no, tampoco nos sirve. ¿Por qué? Porque con la justicia penal militar, los militares no acabaron con la mafia, sino que la mafia penetró al ejército. Se dejaron corromper por la... Entonces tampoco nos sirve. Entonces, cuarto, institucionalicemos a Colombia. Institucionalicémoslo. Entonces, ¿cómo lo vamos a institucionalizar? Pues como toda América Latina va a convocar a la Asamblea Nacional Constituyente, pues que Colombia convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. Porque ya estaban advertidos de que Colombia se estaba ambientando Asamblea Nacional Constituyente porque el EPL la propuso en 1985 y eso fue un escándalo para los sectores dominantes, un escándalo. Álvaro Gómez Hurtado dijo, ojo con eso, que ahí sí está la política. Entonces, como ya había esa amenaza de que el pueblo había propuesto una asamblea, y más que todo un sector armado, entonces mucho cuidado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese sector que le interesa la asamblea constituyente? Exterminarlo. Y lo exterminaron. Lo exterminaron. Con una Todos. Que la mitad del EPL se prestó para exterminar a la otra parte del EPL. Entre ellos mismos. Exterminémoslo. Entonces ya exterminado, del 85 al 90, consenso de Washington, entonces convocar a la Asamblea Constituyente. ¿Y qué vamos a hacer con la Asamblea Constituyente? Pues muy fácil. Vamos, primera parte, que consagren una parte filosófica. ¿Y cómo consagran la parte filosófica? Bajar todo el derecho internacional humanitario y todo el derecho internacional de derechos humanos que se ha aprobado, Carta de la ONU, Pacto de San José de Costa Rica, Convenio contra la Tortura, Pacto de la Diversidad, los derechos de la mujer, los derechos del niño, Corte Penal Internacional de Roma. Todo este producto de la clase obrera, de la intelectualidad mundial que se consagró en el derecho internacional monetario, el derecho internacional de los derechos humanos, en estos pactos va a bajarse a la parte filosófica. Entonces, esos señores allá, esos 74, no tienen ninguna autoría en la parte filosófica, porque lo único que fueron fue a bajar todo el derecho de la clase obrera, de la humanidad, de los intelectuales, del sindicalismo, a la parte filosófica. Entonces, la parte filosófica es todo el derecho internacional. ¿Y dónde quedó? En los acuerdos de paz. Entonces, los acuerdos de paz es una obra de derecho procesal constitucional. Y me llamó la atención que el presidente de la Corte Constitucional nuevo dijo que una preocupación dice, preocupaciones de la Corte. Primero, el problema de género. Segundo, la situación de los niños. Y tercero, implementar los acuerdos de paz. Este presidente de la Corte Constitucional, que se vino contra Petro, que porque es que los niños contemplados estuvieron en peligro. Pero sí tuvo esa posición de decir, es que Petro es un líder, nadie puede desconocer que es un líder. Y los acuerdos de paz, el presidente de la Corte Constitucional.
José Fernando Reyes. Entonces, hay que vincular los acuerdos de paz. Entonces, los acuerdos de paz son una obra de derecho constitucional. Terminando esto, sería muy importante un seminario de los acuerdos de paz, porque es el desarrollo de la Constitución. Por primera vez en Colombia se expide una pieza de derecho procesal constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Por primera vez se expiden 6 puntos que dicen cómo se aplica la Constitución. Eso es un acuerdo de paz. Y este pueblo ignorante les dice, no. Y le preguntan al gerente de la campaña, ¿y usted cómo hizo para que ese pueblo que ha sufrido guerra diga no? Ahí me dijeron que los engañara y lo logré, que les dijera mentiras. Y dio resultado. Y dio resultado. Pero es que no nos han mentido, sígueme, porque es que ya son hasta descarados. Es que los magistrados salieron en helicóptero. Y nosotros Compañera, me regala un poquito de agua, compa. Sí, gracias. En las últimas sentencias, sería muy importante lo que acabas de enumerar con respecto a que después de esto logremos trabajar el tema de los acuerdos de paz como un texto procesal, como una formulación procesal jurídica, porque en las últimas sentencias, la del 2021-2022 y la última del Consejo de Estado, donde unificó jurisprudencia del 28 de septiembre, yo te la mandé aquí. Mándamela. Ellos ahí hablan precisamente y rescatan que los desmovilizados, no porque el gobierno simplemente le regaló, no, fue por un acuerdo entre partes ciudadanos que antes estaban en armas y hoy ciudadanos lograron un acuerdo y lograron entonces, no violando el principio de la buena fe, que en ese momento el Estado siempre lo había violado, que tenían que pensionarse precisamente por ese acuerdo que se logró. No era una dádiva. Era el yo dejo las armas, convoco a la sociedad a volverme un ciudadano libre para tomar mis propias decisiones y en consecuencia firme. Entonces, para tener en cuenta ese punto. Muy importante ese avance. Pero vea. Recuerden lo que sucedió cuando la Constitución del 91 estaban los compañeros del EPI y pues los de Renovación Social. ¿Ves? PRT, el titilaje, y ellos después de que ya salieron pues como del Congreso, ellos quedaron pensionados por acuerdo. ¿Ya los que? Sí, Bernardo quedó pensionado. No, pero una cosa es que él haya cumplido requisitos. No, pero no de tiempo, pero eso estaba dentro del acuerdo. Es cierto, porque es que ahí hay una confusión. La gente está diciendo que el artículo 147 de la ley fue un regalo que el Estado le hizo a los guerrilleros. Y resulta que no. Precisamente por eso es que se cae el concepto del Consejo de Estado del 18 de octubre del 2012 y por eso Colpensiones negaba las pensiones. Que porque el acto legislativo había creado una pensión especial con el artículo 147 de la ley 100. Y la última sentencia de no, señores, eso es una pensión especial. Entonces, pensión especial también es para la madre de familia. Pensión especial también es para los inválidos. No, ellos lograron, si es especial porque lograron unos acuerdos con el gobierno, pero hay unas exigencias que están en el decreto 049 del 90, donde dice que se pensionan con 500 semanas. A nosotros nos exigen 500 semanas para pensionarnos. Si no se cumple ese requisito, no se pensiona. Y que cumpla la edad. O sea, en consecuencia, no es que se la hayan regalado, sino que cumplieron requisitos de edad. Y al cumplir requisitos, obviamente tienen que pensionarlo. Y a la fecha, y perdóneme la moción, doctor, a la fecha están negando las pensiones todavía con pensiones, siendo en el gobierno de Petro. En el caso mío me la negaron ahora el 15 de noviembre cumpliendo los requisitos. Yo ya tengo 520 semanas, toda la documentación en regla, certificación del Ministerio del Interior del 93, soy desmovilizado. Cumplo las 520 semanas. Cumplo la edad y me dijeron que no, que porque el actual legislativo se reunió en el 2005, había regulado el artículo 140 de la ley 100. Ni siquiera la sentencia del Consejo de Estado del 28 de septiembre la leyeron para definir eso. Todavía hay sí. desagües. Bueno, entonces miren, consenso de Washington, esto es escandaloso. Sí, dejen que apruebe todo eso. Entonces, cuando en la constituyente se discutió la parte filosófica, pues leer, aprueba, porque por otras cosas, porque tenían que aprobarlo, porque eran pactos internacionales. Y si no los aprobaban,
Entonces había que denunciarlos. Entonces al denunciarlos, es el caso de Chile, cuando Chile se retiró del Pacto de San José de Costa Rica con Pinochet. Pues eso es una prevención mundial y una confesión de que somos fascistas. Entonces, ¿cómo iban a denunciar toda la playa de convenios internacionales que teníamos? No se podía denunciar. Entonces, ¿qué era lo ideal? Metámoslo en la parte filosófica de la Constitución. Gran avance, importantísimo. Pero va a tener otro efecto. Nosotros, Estados Unidos, tenemos que recuperar esos 17.000 millones de dólares de Colombia y de América Latina los 500.000. Entonces, si colocamos que aprobamos una constitución filosófica al mando el Estado social de derecho, que es la negación del mercado, este anuncio publicitario nos va a permitir que ese país Colombia le mande a todos los inversionistas del mundo que vengan a invertir a este país que ha aprobado una constitución del Estado social de derecho. Pues si ven que los ingenuos somos nosotros, no detectar que esta es una burguesía totalmente sin carácter, maquiavélica. Las maquilas son violadoras del Estado social de derecho. Ah. Las maquilas, todo el sistema económico de las maquilas en los puertos. Eso niega el Estado social de derecho. Bueno, pero entonces usted pregunta, entonces ¿por qué se aprueba? Porque es el espejito para atraer. Y entonces Gaviria se escribió un libro que llamó La Revolución Pacífica. Entonces la Revolución Pacífica sí es la parte filosófica. Claro, aplicar lo que está haciendo Petro. Ir a la parte filosófica, pero sin mucha estructura. Veo como gran economista, le veo ciertas fallas constitucionales en sus discursos. Para serles muy claros, cuando el discurso que entregó las tierras, entonces Petro dijo, es que los campesinos necesitan desarrollo tecnológico, necesitan capital financiero, los campesinos necesitan la soberanía alimentaria, repartición de tierras y el bienestar. Entonces yo me ponía a verlo y decía, Petro, ¿por qué no dice que voy a cumplir con el artículo 64? ¿Quién lo lee? Artículo 64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios en forma individual o asociativa y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de los campesinos. Yo les pregunto, si el presidente se levanta y dice, para cumplir con el artículo 64, que se lo voy a leer despacio, estoy entregando este, pero no, es Petro el que está haciendo eso es comunista. Porque todo lo que esté al servicio del pueblo es comunismo, para el macartismo norteamericano. Y así lo dicen. Ellos tienen han salido 5 libros que llaman Santa Fe. El grupo Santa Fe. Entonces ahí dicen, en América Latina, todo movimiento que se haga al servicio de los pobres es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y lo dice. Bueno, entonces se consagra toda esta parte filosófica. ¿Qué hubo, doctor? Doctor Hernán. Y es el discurso presidencial. Bien, vamos a que Colombia entre a la era del liberalismo, a la era del mercado. Colombia es un país más superado del feudalismo. Yo creo que me parece que casi dicen, no hagamos uso de este discurso, sino de este. Siquiera modernicemos esto.
¿Fue así o no? A mí me dolió mucho ese discurso. ¿Qué opina, doctor Pulgarín, ese discurso? ¿Quién planteó eso? ¿Quién? Petro en el discurso de la oposición. Petro. ¿O no? ¿Usted se lo olvidó? No, sí. ¿No lo dijo así o no? A ver, Es que está vendiendo el mercado. recuérdemelo, ¿cómo fue? No, venimos siquiera a dar un paso para afirmar el liberalismo económico, ya que Colombia no ha podido salir de las estructuras feudales. Sí, él defiende el mercado, acordate que siempre Eso fue la escuela, siempre defiende la escuela. Pero, Alguien por ahí nos conectó al Google a buscar esa parte bueno, introductoria del discurso. pero no se le olvide que la gran potencia de Petro es un economista originario, potencial como economista. Entonces, lo que hay que distinguir es que hay un mercado perfecto y hay un mercado imperfecto. El mercado perfecto es necesario para todas las sociedades y lo ha habido en todas las sociedades. Y el mercado imperfecto es el que utiliza la mercancía para el enriquecimiento ilícito. Y segundo, no hay derecho sino mercancía. Ese es el mercado imperfecto. Entonces había que mirar con él a cuál de los dos se refería. Obvio que al perfecto. Ah, perfecto. Sí, claro. Sí, pero Porque en el socialismo hubo mercado. es un comparativo. Entonces, entonces aquí hay una parte muy importante que ustedes deben tener en cuenta. Habla de la esclavitud. Sí, todavía no hemos salido de aquí. Bueno, Y nosotros somos los llamados en este momentico a cambiar esa mentalidad. entonces observen, miren. La parte filosófica fue aprobada de acuerdo a las contradicciones geopolíticas del momento, con la finalidad de recuperar el capital norteamericano bajo una fórmula avanzada, moderna, como la es del Estado Social de Derecho, pero ellos no olvidaban que el mercado. Ahora vamos a ver más adelantico, entonces, cómo se redactó la Constitución al servicio del mercado. Vamos a verlo ya. Pero desde el punto de vista filosófico, entonces, ya vimos valores, principios, derechos y garantías. Pero vamos a saber identificar la filosofía de cada norma. ¿Sí? Entonces, el desarrollo filosófico del derecho ha sido tres. El derecho justnaturalista fue el de Atenas antigua. ¿Cómo que justnaturalista? Entonces, Atenas no se preocupaba ni por el derecho, ni por la propiedad, ni por el Estado. No. Para ellos eso no era preocupación. Ni propiedad, ni Estado, ni derecho. ¿Por qué? Porque si el hombre se comporta de acuerdo a su mirada de la naturaleza, pues entonces ese solo hecho le permite. Entonces esa es la base filosófica del comunismo. Pero aquí la gente quiere que el comunismo es el martillo y la hoz. No. Es que el comunismo es tener conciencia de que es que el suelo y el subsuelo son del común, porque la tierra no es del hombre, el hombre es de la tierra, por lógica. Todo lo que ocurre en la vida no tiene sino dos causas: la naturaleza y la libertad, no más. Todo lo que ocurre. Entonces, en ese sentido, los indígenas serían comunistas. ¿Ah? Los indígenas son comunistas en ese sentido. ¿A qué? Partiendo desde ahí, entonces los indígenas son comunistas. ¿Quién? Los indígenas. Claro. Pero recuerden que cuando en la época de la conquista llegaron los europeos aquí y ya había una sociedad comunista. Pues no vieron a López Pumarejo cuando presentó la reforma agraria en el 36, que la dijo Laureano Gómez que era un basilisco comunista. Basilisco, microbio comunista. ¿No? Ellos no salen de esa jerga, ¿cierto? La entrevista al Papa, ¿no la vieron hace un mes? Un periodista hostigó al Papa. Entonces el Papa dice es que la Iglesia tiene que dejar de ser centrífuga para ser, tiene que dejar de ser centrípeta para ser centrífuga. Entonces le digo, ¿cómo así? Es que la Iglesia tiene que a los pobres. Entonces le pregunta el sinvergüenza, Papa, ¿usted es comunista? Entonces le dice el Papa, ¿por qué no se lee? Se me olvida. Le citó una
le citó un canon de una de las epístolas, ¿no? Léase tal epístola, creo que era San Lucas, me parece. Bueno, entonces, ya sabemos que la parte filosófica tiene los 4 componentes: título, preámbulo, título primero, segundo y cuarto, porque el tercero es que toda esa parte filosófica se aplique en la relación habitante-territorio. ¿Y cómo se aplica la relación habitante-territorio? Cuando la comunidad misma es la que elabora su plan de desarrollo. Es la comunidad. ¿A quién se le ocurre que tiene un dolor de muela y le dice a la hermana que vaya a un odontólogo que le saque a ver si de pronto le quita el dolor de él? El que tiene el dolor, la ausencia, pues es la comunidad. ¿Cómo le ocurre decir que manden un experto pequeño burgués, un burócrata, para que se siente y diga cómo es el plan de desarrollo de Villahermosa y no lo conoce? Ni le interesa. Es Villahermosa la que conoce y la que tiene que empezar su plan de desarrollo. En mi pueblo hay una vereda que se llama Palo Blanco. ¿Y cómo le parece que yo no sabía, estando yo en la Nacional, que esa acción comunal contrató a la Nacional para el plan de desarrollo de la vereda Palo Blanco? No le creo. No, pero eso No, se da no, pero todo la Nacional, pero la Nacional vinculó a la comunidad. No, la Nacional vinculó a la comunidad. la Sí, sí. metodología. No, la Nacional no se sentó, no. La Nacional fue a la vereda Palo Blanco, reunió, hizo todos los diagnósticos para el plan de desarrollo. Pero eso ténganlo en cuenta, pero lo otro es cómo identificamos la concepción filosófica, que es un artículo. Las concepciones filosóficas han sido 3: jus naturalista, jus positivista y dialéctica integracionista. 3 concepciones filosóficas. Las voy a enumerar sin explicar. Si de pronto hay otra oportunidad, pues entramos en cada una de ellas, que todos tenemos condición. Jus naturalista, jus positivista y dialéctico integracionista. La concepción griega clásica, jus naturalista, racionalista, la revivió Kant. Por eso a Kant se le dice renacentista. ¿Qué renace con Kant? Renace esa filosofía, ¿sí? Entonces Kant revive, renace el naturalismo. ¿Qué es el naturalismo? Que nadie da derechos. Nadie. Los derechos son inherentes. Nosotros no podemos decir que en mi barrio hay 500 niños sin primaria y que hay 500 jóvenes sin bachillerato. A ver, ¿quién me les da como que me les da una bequita? Por Dios? ¿Quién me les da una bequita? ¿Quién les reconoce el derecho a la educación de esos muchachitos? Que es distinto, de esta juventud. Entonces, ¿por qué? Porque los derechos son inherentes. ¿Cuál es el verbo que tiene el artículo 5? Leamos el 5. Artículo 5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Entonces, si los derechos son inherentes, porque yo soy naturaleza, y la causa de que yo exista es la naturaleza, porque esa madre que entra a parir por la relación ovario, óvulo, ovario, a ver, médicos. Óvulo, espermatozoide, naturaleza. Entonces ya viene el psiquismo fetal que se desarrolla en la madre, el papel que juega el padre, pero todo eso es naturaleza. Entonces esos derechos son inherentes. Si yo le digo si mi esposa llega y dice, mi compañera, vea, vengo del certificado de que estoy embarazada, ya ese niño al minuto, ese niño ya tiene el derecho de educación, vestido, alimento, le es inherente. Para ver uno en un barriecito, la gente reunirse en una escuelita, en una casa, y llegar un sinvergüenza, estrenando un vestido y corbata, en un carro último modelo, y yo les voy a dar, y votan por él, y sabiendo que como para la Constitución el derecho inherente, esa conducta del tipo es un delito, artículo 487 del Código Penal, instigación al sufragio. No se le ocurre tomarle la foto, ir a la fiscalía y decir, hágame el favor, llevar investigación que este individuo está cometiendo un delito contra el sufragio. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Perdón un momentico, yo termino esto para que no pierdan el hilo. ¿Por qué? Porque es que los derechos son naturales, inalienables, inherentes.
al sujeto. La otra concepción filosófica es la juspositivista. Entonces los juspositivistas dicen, no nos confiemos mucho en que no haya que consagrar los derechos, porque puede haber gente inculta que necesita que se consagren los derechos. Entonces hoy los juspositivistas han devenido en neo-juspositivistas porque dicen, bien, aceptamos que haya normas, muy bien, que haya normas, que haya leyes, muy bien, pero no pueden afectar un mínimo del derecho natural. Entonces, si yo escribo que para tener derecho a la vivienda vamos a aprobar una ley, necesito una central de más de 3 millones de pesos, esa norma es inconstitucional, porque está agrediendo el derecho natural. La vivienda es un derecho inherente, es un derecho natural, no tiene por qué volverlo mercancía. Entonces son problemas donde filosóficamente pues tenemos que tener un norte para la gente que va a promocionar la Constitución, que en el fondo somos gestores de paz. Esa es la tarea fundamental. Y la dialéctica integracionista dice que la razón del Estado y el derecho es promover. Aquí garantizar. Y aquí reconocer. Entonces, concepción naturalista, reconocer. Juspositivista, garantizar. Dialéctica integracionista, promover. Entonces, en el artículo 13, ¿qué concepciones filosóficas hay? Leámoslos. En el 13. Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. ¿Cuál verbo rector hay ahí? Promoverá. Y ese artículo 13 es el tercero de la italiana. Y la italiana expidió su constitución en el 47, antes de la Carta de los Derechos Humanos, porque tenía ya una organización democrática muy consolidada. Entonces los italianos dijeron, no, es que el Estado no es para rendirle pleitesía ni para darle honor, no, el Estado es para que promueva las condiciones de igualdad. Entonces cuando Petro dijo, voy a intervenir, la CREC, mire, este dictador interviniendo, señores, pues, estoy aplicando el artículo 13, señores, en virtud del artículo 13 y el artículo 189, numeral 19, que me ordena que tengo que garantizar servicios públicos, decreto esto, pero no, yo voy a decretar. Entonces, vea ese dictador, fallas constitucionales en el discurso del poder. Fallas constitucionales del presidente. Entonces mire ahí que en política no podemos tener esos vacíos, más que todo el que está en lo mínimo de la política, que es la Carta Constitucional. Cuando puede hablar sobre el sagrado derecho a la rebelión, es decir, que es un derecho que está consignado en los derechos humanos, que cuando a un pueblo no le queda sino la esclavitud o la muerte, tiene derecho a levantarse. Claro, esa es una norma fundamental. Es lo fundamental. Y en el preámbulo de la Carta de la ONU, preámbulo de la Carta de la... Preámbulo. Los estados tienen que cumplir con los derechos fundamentales para que los pueblos no se vean
compelidos al ejercicio del sagrado derecho a la rebelión. Ay, pero no es Jesús. No, es que. Sagrado derecho. Pero no es Jesús, pero. La ONU, el sagrado derecho a la No, rebelión. pero es que el analfabetismo constitucional es tan fuerte que están los constituyentes y algunos dirigentes. En este caso, Bueno, entonces mire, termino esa parte así. Entonces miren, el neoliberalismo de esa reunión en Davos, ahí empezaron desde el 70, por eso las reuniones de Davos. Este economista llamó a los grandes magnates, ¿no? En el 70. Y, ¿a qué nos llama? A ver, maestro. Entonces él empezaba a sobresalir en su premio Nobel de Economía porque en ninguna parte se hablaba de microeconomía política, sino de economía política y de macroeconomía política. Pero el término microeconomía política no estaba en el ambiente académico. Entonces su tesis fue esa, la microeconomía política. Entonces lo citó. Dijo, miren, en 20 años cae el proyecto socialista. Entonces, ¿qué vamos a hacer con 300 millones de obreros desempleados? Pues ustedes no han previsto eso. Entonces le dijeron esos grandes magnates, ¿no? No, nosotros no hemos previsto eso. Entonces, por eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces le dijeron ellos al tipo, a Hayek, pues usted ve a ver qué es lo que hay que hacer. Usted, ¿qué hay que hacer? Y hacemos otra reunión. Entonces programaban la otra reunión, no sé para cuántos meses después. Entonces Hayek llegó con, creo que 40 libros, y le regaló a cada uno el libro. Atérrense, ¿qué libro le regaló? ¿Qué hacer de Lenin? ¿Qué hacer de Lenin? ¿Qué hacer de Lenin? Te digo, pero es que nosotros no somos comunistas. No, ¿Qué hacer? No, es que nosotros no somos comunistas. No, ¿Qué hacer escrito por nosotros no somos comunistas. Entonces les dijo Hayek, por eso, lean cómo se difunden las ideas. Por eso el neoliberalismo a los 20 años ya estaba ideologizado en todo el mundo. Todo el mundo ya hay aquí. Un obrero me hizo un debate en el 91. Profesor, usted está muy equivocado con la crítica al neoliberalismo. El neoliberalismo va a rebajar los precios y nos va a traer unas mejores condiciones de vida. Yo miré al obrero y yo creo que no tenía ni el pasaje. Entonces le dije, bueno hombre, entonces dame un ejemplo de las bonanzas del neoliberalismo. Profesor, ¿cómo le parece que esos carros que están vendiendo 40 millones con la libertad de exportación van a llegar a 20? Un carro no tenía pasaporte. Yo creo que no tenía pasaje. Un obrero. La misma fisonomía de obrero. Entonces ya estaba la ideología. Entonces ellos y otro aspecto dijeron, no vamos a imponer el neoliberalismo ni desde Washington, ni desde Berlín, el neoliberalismo lo vamos a imponer desde las entidades territoriales más lejanas. Entonces, agentes neoliberales hay regados por todas partes. En uno de los cursos de pedagogía constitucional había un señor de ascendencia indígena. A los 4 años me encontré con él y me dijo, profesor, yo decidí también ser profesor de Derecho Constitucional ante mis comunidades. Y venga, le cuento una cosa que me pasó. Y él me la contó, pero para él no era ninguna alarma, sino como un incidente que le pasó. Yo, contame, ¿cómo le parece que una niña indígena muy joven estaba ahí sentadita y me dijo, profesor, venga, ¿cómo le parece que yo estoy sentada aquí porque la CIA me paga para que yo tome nota de lo que ustedes dicen? ¿Y qué es la CIA? La garante del neoliberalismo. ¿Qué es la OTAN? ¿Qué es el FBI? Son los garantes de que eso exista. ¿Por qué la muerte de líderes sociales? Eso no es que el capricho de uno. Eso es, porque es la posición. Bueno, ya lo voy a hacer, espérate y verás. Voy a terminar esa parte y ya vamos a hacer el paréntesis para que discutamos. Entonces,
el artículo 58, ¿qué verbo tiene? Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada. Hasta ahí, hasta ahí. ¿Qué inspiración tiene ese artículo? Y un naturalista. ¿Está diciendo que se reconoce o que se garantiza? Se garantiza la propiedad privada. Pero pase 3 párrafos adelante. Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos. No, saltate 2 párrafos, 2, 3. De los cuales no puede ser. La propiedad es una función Es una social. función social que implica obligaciones. Ojo. Como tal, le es inherente una función ecológica. Ojo, ojo. Inherente. Positivista en el sentido de que garantiza, pero la propiedad privada que garantiza también el derecho natural, porque esa propiedad privada tiene función social y ecológica, derecho natural. ¿Entienden la situación ahí que hay que O manejar? sea, que tiene esa simbiosis de los dos. Esas dos connotaciones. Por eso Porque el positivismo limpio, puro, es una herramienta fascista. Los fascistas son positivistas. Proceso de Nuremberg. Entonces, los criminales de guerra, todos ellos dijeron que no, que la solución. ¿Y por qué la solución? Porque no hay un código que diga cuál es la pena ante lo que nosotros cometimos, que hay que hacer hornos crematorios, que hay que ahorcar, eso no dice en guerra. Entonces, como no dice en ninguna parte, los tienen que absolver. Estados Unidos había optado, ¿cómo le parece?, por el naturalismo para ir al proceso de Nuremberg. Entonces el fiscal, con el naturalismo, los condenó. Es que no, aunque estuviera escrito, ustedes lo que hicieron fue violar derechos naturales, y por eso la horca y por eso el fusilamiento a los criminales de guerra, por el naturalismo. Entonces, cuando aparece el positivismo, tiene que tener un mínimo contenido de derecho natural. ¿Cuál? Sí, señor, le garantizaron la propiedad privada, pero es función social y ecológica. Entonces, con la FORI, cuando Petro con la FORI, que la FORI, que no quede. Yo la FORI, es que le estoy aplicando el artículo 58. Usted tiene derecho a la propiedad privada, pero lo que vamos a dar como Estado es función social y ecológica. Bueno, entonces espero terminar, porque vamos a llegar aquí a esta parte muy. Llego aquí, lo presento para llegar a tomar la estructura de esto que sí es diabólico. Entonces, ¿cómo garantizaron el mercado? Entonces, aquí tenemos nuestra Constitución. Esa es la herramienta que tenemos de trabajo, la parte filosófica. Aquí tenemos nuestra aliada. No por los 74 señores que estuvieron sentados, no, porque se bajó todo el derecho internacional. Ustedes oyeron mucho el bloque de constitucionalidad con los acuerdos de paz, ¿no? Sí, sí, claro. Es decir, que se bajó el derecho internacional. Todos los acuerdos de paz es el derecho internacional. Los 6 puntos. Y por eso son bloque de constitucionalidad. Cuerpo de constitucionalidad. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar el mercado? Entonces aquí tenemos la Constitución de contenido filosófico que le vamos a lanzar a un pueblo, y no tenemos temor en lanzársela a ese pueblo, porque con esa Constitución de contenido filosófico en el marco del Estado Social de Derecho, coloquémoslo ahí, porque ese es un pueblo ignorante que no sabe que eso está escrito. Y es un pueblo tan ignorante que hace fiesta cuando la Corte dicta una acción de tutela para que el rector reintegre al niño. Pero lo que hay que hacer es asustarse. ¿Cómo es que hay rectores que echan un niño por un vestimenta? No, pero entonces aplaudimos a la Corte, aplaudimos el aparato burgués, porque reconoce un derecho fundamental. ¿Quién es el que tiene que enfrentar al rector? Los padres de familia. Pero ir el aparato burocrático del Estado para que lo legitimemos. Entonces el aparato burocrático del Estado, como lo legitimamos, puede esa misma Corte decir, en acción de tutela, cuando en una asamblea sindical los obreros detectaron un miembro de los organismos secretos, entonces presentaron acción de tutela para que se prohibiera la presencia de los organismos secretos del Estado al interior del Constituyente. Entonces, ahí sí que dijo la Corte, no, el Estado tiene derecho a vigilarlos. Ahí sí lo dijo, en asuntos fundamentales.
pero que un niño que tenga el derecho a ir a la escuela. Aplaudir, es un derecho inherente. ¿Y cuánto ganan esos individuos allá? 50 millones para que reconozcan derechos inherentes. Es un país muy atrasado. Pero le pegamos velitas a la Corte Constitucional, que porque reconoce los derechos fundamentales. Entonces, para el mercado, ¿qué vamos a hacer? Pues para el mercado vamos a crear esta estructura de poder. Y miren lo que crearon. Presidente, la principal estructura de poder, controla el legislativo, controla la rama judicial, controla la Contraloría, controla Procuraduría, controla Defensoría del Pueblo, controla Consejo Nacional de Planeación, controla la banca central. Entonces, todo esto está al servicio del mercado contra la parte filosófica. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Hágale, que ese pueblo no entiende. Ese es un pueblo ignorante. Ese pueblo, de pronto presentará una tutela. Entonces no contaban con que llegó la oportunidad de que este viene para la filosófica, no para el mercado. Pero para poder aplicar la filosófica, él no puede, ni su partido, ni su movimiento que lo tenga. Es el pueblo. Y por eso la insistencia. Es el pueblo el que tiene que asumir este proceso. Entonces, ¿cómo hay que estudiar la Constitución? Con sentido crítico. Una Constitución no es para prenderle velas. Una Constitución es un campo de batalla. Entonces, como esto está así, y hay una crisis institucional que aquí, esto lo que reproduce es narcotráfico, corrupción y despilfarro al servicio del modelo neoliberal, porque el modelo liberal no puede subsistir sin violencia, sin corrupción y sin despilfarro, y sin la prensa. Al servicio de Uribe. La prensa es la que mantiene eso. La prensa es la que le da falsa legitimidad al modelo neoliberal. Entonces, la presencia popular, respaldándonos en la parte filosófica, que es la parte de la clase obrera mundial, del proletariado, de la intelectualidad mundial, de la iglesia popular y de los grandes avances de la intelectualidad y de las mujeres. Las mujeres tuvieron una curul en la Asamblea Constituyente de Francia y fue una prostituta en representación de las mujeres. Y los discursos más sólidos fueron los de ella, una prostituta. Tan sólidos que Robespierre la condenó a muerte. Robespierre condenó a muerte a esta muchacha. El incorruptible. Se me olvida el nombre de ella. Carmen de la Osa. Los movimientos de mujeres la tienen muy presente. Bueno, entonces, esa es la estructura, esa es la constitución dicotómica, distópica, contradictoria. O sea, la parte orgánica es la que no ha dejado al servicio del neoliberalismo. la parte filosófica. Pero en este momento es donde tenemos que ponerle al presidente la parte filosófica, pero con el ejército del pueblo. Constituyente primario. Entonces, esa es la urgencia de la pedagogía política. Es fortalecer esa estructura para que el pueblo opine. Yo estuve, cuando Uribe era gobernador, contrató con la Medellín un curso de Derecho Constitucional a todos los maestros de Antioquia y los dividió en 11 subregiones, ¿no? Eso era un programa de 2 años. Entonces nos tocó ir, pero muchas veces de la misma gobernación llegaba la orden. Hay que aplazar el de Abriaquí, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no hay permiso todavía de los paramilitares. Hay que aplazar el de Arboletes. ¿Por qué? Porque no hay permiso de la guerrilla. Entonces podíamos ir cuando había el permiso de ellos, siendo gobernador Uribe. No me olviden Arboletes, un señor de sombrero volteado, alto, lo que llaman chilapo, pues toda su apariencia de ganadero, terrateniente, o que sea, muy bien vestido, pero todo el curso sentadito en la fila de adelante y no tomó nota, sino concentrado.
Cuando despedimos el curso, entonces se me acercó, yo estaba muy incómodo con él, pues, porque un silencio de esos, y yo explicando todo esto. Y a la secretaria de Educación le dije, vaya, dígale al gobernador que así se enseña la Constitución, para que no me vayan a decir a los 2 meses que se suspende el contrato. Entonces no sé si habló o no habló con él, pero no, tranquilo, que es la Constitución la que se va a enseñar. Entonces ese señor, cuando se clausuró, me dijo, ¿cómo hago yo para una Constitución? Me dijo, no, dame tu teléfono, dame tu dirección, yo te la envío, tengo en la casa. No, es que yo quiero la tuya donde tomar nota. Entonces yo digo, ¿qué hago? Pues yo aquí tengo la que uno va actualizando con lo que pasa. Entonces dije yo, no, pues yo hago ese esfuerzo y con mucho gusto. Entonces la recibió y me mira, ¿a vos no te da miedo enseñar la Constitución? ¿Y por qué no la Lo aprendo a pata. Constitución? Y uno por prudencia no pregunta qué sectores armados hay. Entonces yo no sé de dónde venía el señor. Bueno, yo creo que ya podemos entonces entrar en esta otra parte porque ya pues, prácticamente el tiempo se los termina. Ay, no, pero es que yo estoy que me amo. Ella está quedada, la verdad, que María sí tiene...